Eran las 7:30 cuando Meredith Thorne puso delante de su marido un plato con huevos fritos y tostadas. Borland no levantó la vista del teléfono y murmuró un breve «Biosho». Meredith se sirvió un café y se sentó frente a él, observando al hombre con el que había compartido los últimos 3 años. Alto, de hombros anchos y mentón obstinado, Borland Schools trabajaba como capataz en la empresa constructora Pacific Construction. Su piel bronceada y sus labios agrietados por el sol delataban a un hombre que pasaba mucho tiempo al aire libre. Meredith tomó un sorbo de café y frunció el ceño por el amargor. Se había olvidado de añadir azúcar, pero no corrigió el error. Últimamente se distraía a menudo con cosas sin importancia que antes hacía de forma automática. Por ejemplo, que su marido se había puesto su mejor camisa por segunda vez en una semana para ir a trabajar, o que empezara a llegar a casa 1 o 2 horas más tarde con la excusa de tareas urgentes en la obra, o el olor a perfume desconocido que percibió al vaciar la cesta de la ropa sucia el martes pasado. ¿Hoy también te retrasarás?, preguntó Meredith, tratando de que su voz sonara normal. Sí, tengo que terminar el presupuesto. Borland finalmente levantó la vista del teléfono y esbozó una sonrisa torcida. Su mirada se deslizó por el rostro de Meredith y se dirigió a algún lugar detrás de su hombro, como si le resultara incómodo mirarla a los ojos. Meredith asintió con la cabeza, manteniendo una expresión neutra en el rostro. En su interior crecía lenta pero inexorablemente la certeza de que su segundo matrimonio se precipitaba hacia su lógico final. A sus 42 años, Meredith Thorne no se hacía ilusiones sobre el amor y la vida familiar. Su primer matrimonio con el detective de la policía de San Bernardino Trevor Cash duró 11 años y terminó 5 años atrás, cuando ambos se dieron cuenta de que se habían convertido más en compañeros de piso que en cónyuges. No hubo dramas, peleas ni infidelidades. Simplemente, una noche se sentaron en la cocina y se confesaron con sinceridad que su matrimonio había llegado a su fin. «Te quiero, Meredith», le dijo Trevor, «pero los dos nos merecemos algo mejor». Tenía razón. Su obsesión por el trabajo, las interminables llamadas nocturnas y el agotamiento emocional constante tras las duras investigaciones habían levantado poco a poco un muro entre ellos. Meredith, que trabajaba entonces en la oficina de correos de San Bernardino, no podía entender su mundo, y él no podía o no quería dejarla entrar del todo en el suyo. El divorcio fue un proceso sorprendentemente tranquilo. Dividieron sus bienes, mantuvieron el respeto mutuo e incluso conservaron una relación amistosa. Trevor la llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba o se pasaba a tomar un café cuando estaba por la zona de la oficina de correos. No había incomodidad ni rencor, solo 2 personas adultas que alguna vez se habían amado y ahora seguían caminos diferentes. Borland entró en su vida 2 años después del divorcio. Él fue a la oficina de correos a enviar unos documentos y se le cayó una pila de papeles justo delante de la ventanilla de Meredith. Ella le ayudó a recogerlos y empezaron a hablar. Borland tenía una sonrisa abierta, una risa contagiosa y ningún bagaje en forma de corazón roto o exmujeres con reclamaciones. Al menos, eso era lo que él decía. Su romance se desarrolló rápidamente. A los 3 meses, Borland se mudó con ella y 6 meses después se casaron. Una pequeña ceremonia en el ayuntamiento, una cena familiar en un restaurante, sin pompa ni gastos excesivos. Trevor envió un ramo de flores con una nota que decía: «Te deseo felicidad, te la mereces». Y Meredith se sintió conmovida por el gesto. Durante 3 años, su matrimonio pareció, si no perfecto, al menos cómodo para ambos. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Meredith no sabía decir exactamente cuándo había notado los primeros indicios, pero ahora estaban por todas partes, como una erupción repentina. Borland terminó su café y se levantó de la mesa. «Me tengo que ir. Nos vemos esta noche».
Se inclinó para besar a Merit, pero sus labios solo rozaron fugazmente la mejilla de ella, como si fuera una obligación molesta. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Merit miró el desayuno a medio comer y suspiró. Le quedaba 1 hora antes de empezar su turno y decidió aprovechar ese tiempo para averiguar la verdad de una vez por todas. El teléfono de Borland siempre estaba protegido con contraseña, pero Merit no necesitaba revisar sus mensajes. Bastaba con abrir su cuenta bancaria conjunta y ver las últimas transacciones. 3 visitas al restaurante de las que no le había hablado. Una compra en una joyería 2 semanas antes, que desde luego no era para ella, ya que no había recibido ningún regalo. Y lo más revelador, la reserva de una habitación en el motel Pine View el jueves pasado, cuando supuestamente había ido con sus compañeros a una feria de construcción en la ciudad vecina. Merit cerró el navegador y reprimió el deseo de lanzar el portátil contra la pared. En lugar de eso, respiró hondo y exhaló lentamente. La rabia y el resentimiento eran inútiles. Ya había pasado por eso y sabía que las escenas emocionales no solucionaban nada. En el trabajo, Merit actuaba de forma automática, sonriendo a los clientes y realizando las tareas habituales. Su compañera, Verna, le preguntó 2 veces si todo iba bien, pero Merit se limitó a responder con la típica frase de que no había dormido bien. Durante la pausa para comer, sentada en la pequeña sala de descanso, llamó a la agencia inmobiliaria. «Buenos días. Quería saber si la casa de mi abuela está lista para alquilar», dijo cuando le respondieron al otro lado del teléfono. Merit había heredado la casa de campo en las afueras de San Bernardino de su abuela materna. La pequeña casa de una planta con porche y jardín era su refugio desde que se divorció. Cuando Borland se mudó con ella, decidieron alquilar la casa para obtener ingresos adicionales. Los últimos inquilinos se habían marchado hacía 1 mes y la agencia se había encargado de buscar nuevos inquilinos. «Señorita Thorne, íbamos a llamarla. La casa está lista, la hemos limpiado y hemos comprobado las comunicaciones. Hay varios inquilinos potenciales, pero...» «Quiero suspender la búsqueda de inquilinos», la interrumpió Merit. «Yo misma voy a utilizar la casa en los próximos días». Tras una breve conversación con el agente, Merit pasó al siguiente punto de su improvisado plan. Marcó el número de Trevor, pero cayó en el buzón de voz. Probablemente estaría ocupado en el trabajo. «Hola, soy yo. Solo quería saber cómo estabas. No es nada urgente, llámame cuando puedas». El resto de la jornada laboral transcurrió en una neblina de tareas rutinarias. Merit sonreía a los clientes, pesaba paquetes, vendía sellos y sobres. A las 6 de la tarde cerró su ventanilla y se fue a casa, pasando por el supermercado Food Basics. Y fue allí, mientras hacía cola en la caja con una cesta llena de productos semi-elaborados congelados, donde vio por primera vez a su rival. La cajera era una mujer joven con el pelo pelirrojo recogido en una coleta alta. En su placa se leía el nombre Odette. Se reía a carcajadas mientras hablaba con su compañera de la caja de al lado y Merit percibió en su voz el acento característico de los habitantes del sur de Estados Unidos. Cuando llegó el turno de Merit, Odette le dedicó una sonrisa profesional, sin mostrar el menor signo de reconocimiento. «Buenas tardes. ¿Ha encontrado todo lo que buscaba?», preguntó mientras empezaba a pasar los artículos por caja. Merit asintió con la cabeza, mirando atentamente a la chica. No podía tener más de 25 años. Labios carnosos, maquillaje llamativo, manicura con purpurina. En el dedo anular, un anillo barato con un diamante falso. «¿Su tarjeta de fidelidad?», preguntó Odette, extendiendo la mano. Merit sacó la tarjeta de la cartera y se la entregó a la cajera. Sus dedos se tocaron por un instante y Merit se sorprendió por lo absurdo de la situación. Esa joven se había acostado con su marido y ahora la atendía en un supermercado, y ninguna de las dos daba muestras de que algo fuera mal. «Aquí tiene su recibo».
Odette le devolvió la tarjeta junto con una larga cinta de papel. «Vuelva a visitarnos». Merit cogió las bolsas en silencio y se dirigió hacia la salida. Solo cuando llegó al coche se permitió exhalar. Ahora tenía un rostro y un nombre: Odette. Y claramente no era Odette Schools. En su placa había un apellido: Critch. En casa, Merit no se molestó en calentar la cena. En su lugar, sacó una maleta y empezó a meter metódicamente la ropa y los artículos de primera necesidad: documentos, varios álbumes de fotos, el portátil, los cargadores. Todo lo demás podía esperar. Acababa de cerrar la maleta cuando oyó que giraba la llave en la cerradura. Borland había vuelto a casa antes de lo que esperaba. «¿Merit? ¿Estás en casa?» Su voz sonaba extrañamente tensa. «Sí, en la cocina», respondió ella, empujando la maleta debajo de la cama. Borland estaba de pie junto a la nevera con una botella de cerveza cuando ella entró en la cocina. Su rostro parecía cansado, pero había algo nuevo en sus ojos: cautela. «¿Qué tal el día?», preguntó Merit, esforzándose porque su voz sonara normal. «Bien, un día normal», dijo él dando un trago a la cerveza. «¿Y el tuyo?» «También normal. Pasé por Food Basics después del trabajo». Merit notó cómo se movía la nuez de Borland al mencionar el supermercado, así que sabía dónde trabajaba Odette. «No tengo hambre», dijo de repente. «Creo que voy a acostarme, me duele la cabeza». Merit asintió con la cabeza y lo observó mientras se dirigía al dormitorio. No habían pasado ni 15 minutos cuando se oyó un suave ronquido. Entró silenciosamente en la habitación y se aseguró de que su marido estuviera realmente dormido. Luego sacó una maleta de debajo de la cama. Dejó una breve nota sobre la mesa de la cocina: «Me he ido a la casa de campo. No llames. Merit». Se sentó en el coche y encendió el navegador, aunque conocía perfectamente el camino a casa de su abuela. Simplemente necesitaba oír una voz, aunque fuera mecánica, que le indicara dónde girar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero Merit no se las secó. Se permitió ese momento de debilidad, sabiendo que cuando llegara a la casa de campo volvería a ser fuerte, como siempre había sido. El teléfono vibró cuando salió a la autopista. Era un mensaje de Trevor. «Lo siento, estaba en un interrogatorio. ¿Todo bien? Te llamo en 20 minutos». Merit no respondió. La conversación con su exmarido podía esperar hasta mañana. Ahora necesitaba llegar a casa y quedarse sola con sus pensamientos. El trayecto le llevó aproximadamente 1 hora. Al salir de la carretera principal, Merit pasó por varios pueblos pequeños y finalmente giró por un camino de tierra que conducía a la parcela de su abuela. El viejo buzón con el apellido descolorido seguía en la esquina, aunque el cartero no había pasado por allí en muchos años. La casita estaba tal y como la recordaba: de una sola planta, con un porche cubierto y un pequeño jardín rodeado por una valla baja. Ahora, a la luz de los faros de su coche, la casa parecía fantasmal y un poco abandonada, pero Merit sabía que por dentro todo debía de estar en orden. La agencia mantenía la casa en buen estado para los posibles inquilinos. Aparcó, sacó la maleta del maletero y subió al porche. La llave giró fácilmente en la cerradura. Dentro olía a productos de limpieza y a un ligero olor a humedad, compañero inevitable de los espacios cerrados. Merit encendió la luz y echó un vistazo. El salón tenía un sofá y un sillón desgastados, una mesita y un televisor viejo. La cocina tenía una mesa de comedor de madera y 4 sillas. El pasillo conducía a 2 dormitorios y al cuarto de baño. Todo estaba limpio, pero impersonal, sin objetos personales, fotos o baratijas con los que suelen llenarse las casas. Llevó la maleta al dormitorio principal y se sentó en la cama, cubierta con sábanas limpias. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Borland. Merit rechazó la llamada y apagó el sonido del teléfono. Luego se levantó, deshizo la maleta y se dio una larga ducha caliente.
El cuarto de baño estaba frío y temblaba mientras se secaba con la toalla, pero por dentro sentía una extraña calma. Después de ponerse el pijama, Merit volvió al dormitorio y se acostó en la cama. No podía dormir, pero tampoco esperaba conciliar el sueño fácilmente. Tenía demasiados pensamientos dando vueltas en su cabeza. Pensaba en Borland y sus mentiras, en la joven cajera de pelo pelirrojo, sobre el hecho de que su segundo matrimonio, al parecer, había llegado a su fin. Pero, sobre todo, Merit pensaba en cómo había cambiado ella misma. 10 años atrás, la noticia de la infidelidad de su marido le habría roto el corazón. 5 años atrás, habría montado un escándalo, exigido explicaciones, tal vez incluso habría intentado salvar la relación. Ahora solo sentía cansancio y una ligera amargura al darse cuenta de que había vuelto a equivocarse al elegir a su compañero de vida. Pero nada más. Ni histerismos, ni ganas de venganza, ni siquiera un resentimiento especial. Solo la comprensión de que era hora de seguir adelante. El teléfono, en la mesita de noche, brillaba con nuevas notificaciones. 5 llamadas perdidas de Borland y varios mensajes. Merit no los leyó. Mañana sería otro día y decidiría qué hacer. Hoy se permitiría simplemente estar sola en la tranquilidad de la vieja casa donde una vez fue feliz. Fuera, el viento se levantó y hizo susurrar las hojas del jardín. Merit cerró los ojos, escuchando los sonidos familiares, y finalmente sintió que la tensión la abandonaba lentamente. El último pensamiento antes de quedarse dormida fue una extraña sensación de libertad, mezclada con una ligera inquietud por lo que le esperaba en el futuro. Merit se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas entreabiertas. Durante unos segundos no supo dónde estaba, pero luego la conciencia la inundó como una ola. La casa de campo, la traición de Borland, su huida. El reloj de la mesita de noche marcaba las 9:20. Por primera vez en muchos años, se había permitido dormir hasta tarde sin poner el despertador. Hoy era su día libre en la oficina de correos y no tenía nada urgente que hacer. Merit se sentó en el borde de la cama y se estiró para alcanzar el teléfono. 12 llamadas perdidas de Borland y 8 mensajes. Los revisó rápidamente. ¿Dónde estás? Por favor, contesta. Tenemos que hablar. No es lo que piensas. El repertorio habitual de frases que dicen los hombres cuando los pillan engañando. Había otra llamada perdida de Trevor y un mensaje de voz. Hola, recibí tu mensaje. No suena muy bien. Llámame cuando puedas. Si necesitas ayuda, solo dímelo. Merit dejó el teléfono sin responder a ninguno de los dos. Primero tenía que ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Fue a la cocina y abrió la nevera. Como era de esperar, estaba vacía, salvo por unas cuantas botellas de agua que había dejado la agencia para los posibles inquilinos. Tampoco había café. Merit suspiró y decidió que el desayuno podría esperar hasta que fuera al supermercado. En su lugar, recorrió la casa, evaluando lo que había que hacer para convertirla de un impersonal piso de alquiler en un lugar donde se pudiera vivir. Los muebles principales estaban en su sitio, pero faltaban los pequeños detalles que creaban un ambiente acogedor: cortinas, alfombras, vajilla, ropa de cama. Por suerte, la mayor parte de esas cosas estaban guardadas en el garaje, donde Merit había dejado las cajas con lo que no había querido llevarse al piso de Borland. Pasó casi 2 horas en el garaje, revisando cosas y llevando a la casa lo que podría ser útil en un futuro próximo. El trabajo físico le ayudaba a no pensar en la situación con su marido, pero era imposible evitar esos pensamientos durante mucho tiempo. A las 11:30, cansada de cargar con las cajas, Merit decidió finalmente llamar a Trevor. Él respondió al segundo tono. «¿Merit? ¿Estás bien?» En su voz se notaba una sincera preocupación. «Tan bien como se puede en mi situación», respondió ella, sentándose en los escalones del porche. «¿Qué ha pasado?» «Borland me está engañando. Con la cajera del supermercado.
Pronunciar esas palabras en voz alta resultó más fácil de lo que esperaba. Me mudé a casa de mi abuela ayer por la noche. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Lo siento, dijo Trevor finalmente. ¿Estás segura? Absolutamente. Las cuentas del restaurante, la joyería, el motel. Y ayer la vi, a Odette. Trabaja en Food Basics. ¿Has hablado con él? No. Solo recogí mis cosas y me fui mientras dormía. Le dejé una nota. Trevor se quedó callado un segundo. No es lo que esperaba de ti. ¿En qué sentido? Bueno, cuando estábamos casados, habrías preferido tirarme una sartén a la cara antes que marcharte sin dar explicaciones. Merit sonrió sin querer. La gente cambia, Trevor. Además, no nos separamos por infidelidad. Era otra situación. Eso es cierto, dijo él con un tono sonriente. Escucha, ahora tengo una reunión, pero puedo pasar a verte esta noche. Digamos que sobre las 8, traeré algo para cenar. Merit quería negarse, pero se dio cuenta de que la idea de pasar la noche con alguien en quien confiaba le parecía tentadora. ¿Está bien? Te espero. ¿Trae café? Que no me queda. Hecho. Después de hablar con Trevor, Merit se sintió mejor. Hizo una lista de la compra y se dirigió a un pequeño supermercado en el pueblo más cercano, evitando deliberadamente el Food Basics, donde trabajaba Odette. Al mismo tiempo, Odette Creech estaba sentada en la sala de descanso de Food Basics, escribiendo furiosamente un mensaje en su teléfono. «Prometiste que se lo dirías hoy. Estoy harta de esperar». Borland llevaba más de una hora sin responder y eso la estaba volviendo loca. Anoche tenía que hablar con su mujer y comunicarle su decisión de dejarla, pero en lugar de eso, le envió un mensaje diciendo que Merit había desaparecido, dejando solo una breve nota. Sin escándalos, sin lágrimas, simplemente se ha ido, ¿te lo puedes creer?, escribió. Odette no podía imaginárselo. En su mundo, las rupturas siempre iban acompañadas de drama, gritos, golpes en los platos, amenazas. Así fue cuando se marchó su padre. Así fue cuando rompió con su primer novio en el colegio. Así había sido siempre. «Oye, tu turno empieza en 15 minutos». La voz de una compañera devolvió a Odette a la realidad. Asintió y guardó el teléfono en el bolsillo, maldiciendo mentalmente a Borland por su indecisión. 4 meses había durado su romance, y durante todo ese tiempo él le había prometido que dejaría a su esposa. Somos personas diferentes. Nuestro matrimonio se acabó hace tiempo. No siento por ella lo que siento por ti. Odette había oído esas frases tantas veces que se las sabía de memoria. Pero ayer todo iba a cambiar. Borland había prometido hablar por fin con Merit y decirle que la dejaba por otra. Odette incluso compró una botella de champán para celebrar el momento. Y ahora esa maldita Merit había desaparecido y todos sus planes se habían ido al traste. El turno se alargaba interminablemente. Odette escaneaba los productos mecánicamente, sonreía a los clientes y contaba el cambio, pero sus pensamientos estaban lejos. Imaginaba a Borland buscando a su esposa, llamando a amigos y familiares para averiguar dónde estaba. No era justo. Borland y ella se amaban. Él se merecía ser feliz. Y ella también. Cuando por fin terminó su turno, Odette se apresuró a ir al vestuario. El teléfono mostraba un nuevo mensaje de Borland. «¿Podemos vernos en tu casa? Tenemos que hablar». El corazón de Odette se aceleró. ¿Quizás había tomado una decisión? Quizás la nota de Merit significaba que ella había decidido irse primero y ahora Borland y ella eran libres para estar juntos. Su pequeño apartamento estaba a pocas manzanas del supermercado. Odette se arregló rápidamente, se duchó y se puso la nueva lencería de encaje que había comprado especialmente para Borland. Luego, abrió el champán que había preparado el día anterior y colocó 2 copas en la mesita de café. Borland llegó 40 minutos tarde.
Tenía el rostro demacrado y ojeras, signos evidentes de una noche de insomnio. «Hola», dijo, besando torpemente a Odette en la mejilla y pasando al salón. «¿La has encontrado?», preguntó Odette mientras servía el champán en las copas. «No, es decir, sé dónde está, pero…» Borland se pasó la mano por el pelo. «Ha escrito que se ha ido a su casa de campo y que no la llamemos». «Y tú, por supuesto, la has llamado», le tendió Odette una copa. «Por supuesto, 20 veces. No contesta». Odette se sentó a su lado en el sofá y le puso la mano en la rodilla. «Quizá sea mejor así». Ella misma tomó la decisión de marcharse. «Ahora no tenemos que dar explicaciones». Borland la miró con una expresión que Odette no supo descifrar. «Tengo que hablar con ella, Odette. No está bien desaparecer así, sin más, después de 3 años de matrimonio. Ella se fue primero, sin dar explicaciones». «Porque se enteró de lo nuestro», dijo Borland, dejando a un lado la copa intacta. «Le debo una explicación, al menos». Odette sintió cómo la ira crecía dentro de ella. «¿Explicarte? ¿O volver con ella?» «No he dicho nada de volver», suspiró. «Solo quiero hacer lo correcto». Lo correcto habría sido decirle la verdad hace 4 meses, que tú me amas a mí y no a ella. Borland apartó la mirada, y Odette comprendió de repente lo que estaba pasando. «Has cambiado de opinión», dijo en voz baja. «No vas a dejarla». «No sé qué hacer, Odette. Todo es muy complicado». «¿Qué hay de complicado? O me quieres y la dejas, o…» No pudo terminar la frase. «Estoy confundido», repitió Borland. «Merit era una buena esposa. Éramos felices hasta que te conocí. Ahora no estoy seguro de nada». Odette se levantó bruscamente del sofá, derramando el champán. «Fuera de mi casa. Odette, escucha. Fuera». Le lanzó la copa, que se rompió contra la pared detrás de él. «Vete, y no vuelvas hasta que decidas lo que realmente quieres». Borland se levantó en silencio y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Lo siento mucho. Te llamaré cuando todo se aclare». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Odette se derrumbó en el sofá y se echó a llorar. Todos sus sueños de un futuro feliz con Borland se desmoronaban ante sus ojos, y la culpable era Merit Thorne, esa zorra engreída de correos que ni siquiera se había molestado en montar una escena. Se había marchado sin más, como si la relación con Borland no fuera digna de su atención. Pasó alrededor de 1 hora antes de que Odette dejara de llorar. Se lavó la cara con agua fría, limpiándose las manchas de rímel, y se miró en el espejo. Esto no había terminado. No permitiría que una vieja solterona le quitara a su hombre. Odette volvió al salón y cogió el teléfono. Tenía un plan. En la casa de campo, Merit estaba terminando de colgar las cortinas que había encontrado en una de las cajas del garaje. La tela vieja olía a naftalina, pero daba una sensación de calidez que tanto necesitaban las ventanas desnudas. El día transcurrió entre quehaceres: desempaquetar cosas, limpiar, ir a la tienda a comprar comida. La actividad física le ayudaba a no pensar en Borland y su traición. Pero ahora, cuando ya había terminado lo principal, los pensamientos volvían. Merit se sentó en el sofá y miró el teléfono. Más llamadas perdidas de su marido y un mensaje. «Tenemos que hablar. Iré a verte mañana». No respondió. Mañana será mañana. Estaría preparada para esa conversación. Llamaron a la puerta a las 8 en punto. Trevor estaba en el umbral con bolsas de un restaurante y un paquete de café. «Entrega especial para una dama fugitiva», sonrió. Merit lo dejó entrar y se dirigieron a la cocina. Trevor tenía casi el mismo aspecto que 5 años atrás, cuando se divorciaron. Los mismos ojos grises y atentos, el mismo hábito de arreglarse el pelo cuando estaba nervioso. Solo las arrugas en el contorno de los ojos se habían profundizado y le habían salido algunas canas en las sienes. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Merit mientras sacaba los platos. «Lo de siempre.
Los delincuentes se vuelven más tontos cada año, lo que nos facilita mucho el trabajo, respondió Trevor mientras colocaba los recipientes con la comida. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Mejor de lo que cabría esperar. Meredith repartió la comida en los platos. Mientras estoy ocupada con la casa, no me queda mucho tiempo para darle vueltas a las cosas. Se sentaron a la mesa y Trevor llenó las copas con el vino que había traído. Por los nuevos comienzos, dijo brindando. Meredith asintió y dio un sorbo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ni siquiera me siento especialmente triste, enfadada, sí, decepcionada, por supuesto, pero no destrozada. ¿Quizás no lo querías tanto como creías? Meredith se quedó pensativa. Es posible, o tal vez he agotado mi cuota de drama en esta vida. Cenaron hablando del trabajo de Trevor, de los planes de Meredith para la casa y de conocidos comunes. Ninguno de los dos mencionó el pasado, su matrimonio, los motivos del divorcio, los errores que ambos habían cometido. Era un terreno que habían decidido tácitamente no pisar. Después de cenar, se trasladaron al salón con unas copas de vino. Trevor miró a su alrededor con una ligera nostalgia. Solo he estado aquí un par de veces, pero recuerdo que tu abuela me invitó a tarta de manzana en este mismo sofá. Te quería mucho, sonrió Meredith. Siempre decía que eras un buen hombre, pero demasiado dedicado a tu trabajo. Era una mujer sabia, dijo Trevor dando un sorbo al vino. ¿Qué vas a hacer con Borland? No lo sé. Me ha escrito que vendrá mañana para hablar. ¿Y qué le vas a decir? Meredith se encogió de hombros. La verdad, que sé lo de su aventura con Odette y que no veo sentido a continuar con nuestro matrimonio. ¿Estás segura de que quieres terminar? Algunas parejas superan las infidelidades y salen fortalecidas. Algunas sí, pero Borland y yo no, Meredith negó con la cabeza. Nuestro matrimonio ya no funcionaba. La infidelidad fue la gota que colmó el vaso. Trevor asintió. Si necesitas ayuda, para lo que sea, solo tienes que llamarme, ya lo sabes. Lo sé, gracias. Cuando Trevor se marchó, Meredith se quedó sentada en el porche durante un buen rato, mirando las estrellas y reflexionando sobre los caprichos del destino. Su primer marido, con quien no había podido salvar su matrimonio, seguía siendo su amigo y su apoyo, y el segundo, con quien había planeado pasar el resto de su vida, había traicionado su confianza. La vida estaba llena de ironía. A la mañana siguiente, Meredith se despertó con el ruido de un coche que se acercaba. Eran las 9:15, demasiado temprano para que fuera Borland, que no solía levantarse antes de las 10 los fines de semana. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. En la entrada no estaba la camioneta de Borland, sino una pequeña Ford roja. De la camioneta salió una mujer pelirroja, Odette Critch. Meredith se quedó paralizada, observando cómo la amante de su marido echaba un vistazo, fotografiaba la casa con su teléfono y luego volvía al coche y se marchaba. La visita no duró más de 2 minutos, pero su significado era evidente. Odette la siguió. Y eso no presagiaba nada bueno. Al mismo tiempo, Odette regresaba a la ciudad, satisfecha con su pequeña misión de reconocimiento. Había encontrado la dirección de la casa de campo en el teléfono de Borland, cuando éste se duchaba después de una de sus citas. Lo había memorizado por si acaso, y ese momento había llegado. Ahora tenía una foto de la casa y la confirmación de que Meredith estaba allí. Saberlo le daba una extraña sensación de poder. Meredith podía ignorar sus llamadas y mensajes, podía esconderse en su casa de campo, pero no podía escapar de la realidad. Odette no sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, pero sentía que le sería útil. Borland dudaba, sin atreverse a elegir entre ellos. Bueno, tal vez ella podría ayudarle a tomar la decisión correcta. Cuando regresó a su apartamento, Borland la esperaba en la puerta con un ramo de flores. «Necesito hablar con Meredith», dijo en lugar de saludarla. «Pero primero quería pedirte perdón por lo de ayer». Odette se permitió sonreír. El plan comenzaba a tomar forma en su cabeza. «No pasa nada.
dijo, cogiendo las flores y dándole un beso. Entiendo que necesitas tiempo. Estoy dispuesta a esperar. Borland pareció sorprendido por el cambio de actitud, pero la abrazó con alivio. Gracias. Te prometo que resolveré esta situación lo antes posible. Lo sé. Odette se apretó contra él. ¿Irás a verla hoy? Sí, después de comer. Tenemos mucho que hablar. Por supuesto, sonrió ella pensando en la foto de la casa de Merritt que tenía en su teléfono. Buena suerte. Cuando Borland se marchó, Odette sacó el teléfono y se quedó mirando durante un rato la foto de la casa de campo rodeada de árboles. Luego abrió el mapa y trazó una ruta desde su apartamento hasta ese lugar. 40 minutos en coche. No estaba tan lejos. No iba a rendirse sin luchar. Si Merritt pensaba que podía simplemente huir y evitar la confrontación, estaba muy equivocada. Odette se aseguraría de que esa mujer entendiera quién era la verdadera dueña del corazón de Borland, y si para ello tenía que recurrir a medidas extremas, bueno, Odette nunca había tenido miedo de llegar hasta el final para conseguir lo que quería. Odette tamborileaba nerviosamente con las uñas sobre el mostrador, mirando el reloj. Quedaban 2 horas para terminar su turno y estaba impaciente por irse. Había pasado una semana desde que fue a la casa de campo de Merritt y, durante ese tiempo, la situación solo había empeorado. Borland había vuelto de su encuentro con su esposa deprimido y taciturno. A las preguntas de Odette sobre cómo había ido la conversación con su esposa, él respondía con monosílabos. Bien, hablamos. Ella lo entiende. Pero a la pregunta principal, si se iba a divorciar, no dio una respuesta clara. Todos necesitamos tiempo, dijo, y desde entonces comenzó a distanciarse notablemente. Odette dejó de ser una prioridad. Borland canceló 2 citas con ella, alegando que tenía trabajo urgente. Dejó de enviarle buenos días cada mañana, y ayer, cuando ella lo llamó tarde por la noche, no contestó el teléfono y más tarde le explicó que ya estaba durmiendo. Número 7, caja 4, se oyó en el altavoz, y Odette salió de sus pensamientos. Esbozó una sonrisa y saludó al siguiente cliente. Mientras trabajaba de forma automática, siguió reflexionando sobre la situación. Algo había pasado durante la conversación entre Borland y Merritt. ¿Qué le había dicho exactamente esa mujer? ¿Cómo había conseguido manipularlo de tal manera que se alejara de Odette? Quizás le había prometido algo, o al contrario, le había amenazado. Odette no podía imaginar a aquella reservada empleada de correos como una manipuladora intrigante, pero ¿cómo explicar sino el cambio de actitud de Borland? Sus pensamientos fueron interrumpidos por su propio teléfono. Un mensaje de Borland. Tenemos que hablar. ¿Puedo pasarme esta noche? El corazón de Odette dio un vuelco. Por fin. Quizás había tomado una decisión y iba a darle buenas noticias. O apartó ese pensamiento inquietante. Por supuesto que eran buenas noticias. Tenían que serlo. Por supuesto que te espero. ¿A qué hora? Respondió. Sobre las 8. Las horas que le quedaban de turno se le hicieron eternas. Odette contaba los minutos, sin prestar atención a las charlas de sus compañeros y atendiendo mecánicamente a los clientes. En su cabeza se repetían los posibles guiones de la conversación que estaba a punto de tener. Borland le diría que había dejado a su mujer. Lo celebrarían con champán. Se mudaría con ella. Empezarían una nueva vida. Pero en algún lugar de su mente se vislumbraba otro escenario, uno en el que Borland decía que se quedaba con su mujer, que su romance había sido un error, que Odette debía olvidarse de él y seguir adelante. No, eso no podía pasar. Ella no lo permitiría. Al llegar a casa, Odette pasó más de 1 hora preparándose. Se duchó, se peinó, se puso un vestido nuevo que había comprado especialmente para ocasiones especiales. Azul oscuro, ajustado, con un escote pronunciado. A Borland le encantaría. A las 8 en punto sonó el timbre. Odette respiró hondo, se miró en el espejo y fue a abrir la puerta.
Borland estaba en la puerta con la expresión de alguien que va a su ejecución. Todas las esperanzas de Odette se derrumbaron incluso antes de que él dijera una palabra. «Hola», dijo, sin intentar besarla ni siquiera sonreír. «¿Puedo pasar?» Odette retrocedió en silencio y le dejó entrar en el apartamento. Entraron en el salón y se sentaron, Odette en el sofá y Borland en un sillón frente a ella. Era una mala señal. Normalmente se sentaba a su lado, la abrazaba y la besaba. «No sé cómo decirlo de otra manera, solo directamente», comenzó Borland, sin mirarla, sino a la pared detrás de ella. «No puedo continuar con nuestra relación, Odette». Ella esperaba esas palabras, pero aún así sintió que le habían sacado el aire de los pulmones. «¿Qué te ha dicho?», preguntó Odette, tratando de que su voz no temblara. «¿Cómo te compró?». Borland frunció el ceño. «Nadie me compró. Merit no tiene nada que ver con esto. Bueno, casi nada». «¿Qué significa eso?». «Significa que yo mismo tomé esta decisión. Después de nuestra conversación con ella, reconsideré muchas cosas». «¿Y qué has reconsiderado?». Odette sintió cómo la ira crecía en su interior, desplazando el dolor. Borland finalmente la miró a los ojos. «Merit no montó ningún escándalo. No gritó, no lloró, no amenazó. Solo dijo que sabía lo nuestro y me preguntó si era feliz contigo». «¿Y qué le respondiste?». «Le dije que sí». Se pasó la mano por el pelo, un claro signo de nerviosismo que Odette ya había aprendido a reconocer. Pero luego me preguntó que, si era tan feliz, ¿por qué había seguido viviendo con ella todos estos meses? ¿Por qué no la había dejado antes? Y me di cuenta de que no sabía qué responderle. Odette cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Es decir que una sola pregunta de ella y decidiste terminar todo? 4 meses de relación, todos nuestros planes, todo lo que te di, todo por una sola frase». «No se trata de una sola frase, se trata de darme cuenta». Borland parecía sinceramente molesto. «Me di cuenta de que las estaba utilizando a las dos, a ti, como una forma de sentirme joven y deseado de nuevo, a Merit como un refugio cómodo del que no quería salir, a pesar de que mis sentimientos se habían enfriado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a volver con ella?». «No, ella no me aceptará de vuelta y yo no se lo voy a pedir. Lo más probable es que nos divorciemos», suspiró. «Solo quiero estar solo, aclarar mis ideas, entender lo que realmente quiero». Odette sintió un nudo en la garganta. No se había imaginado así esta conversación. No esperaba este final. «¿Entonces solo he sido un rollo para ti?», preguntó ella, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, claro que no», dijo Borland, inclinándose hacia ella. «Eres maravillosa, Odette, brillante, apasionada, llena de vida. Pero nuestra relación empezó mal, con mentiras, con infidelidades. No puedo seguir viviendo así. No me hables de moral». Odette se levantó de un salto del sofá. «No después de haberme prometido durante meses que la dejarías, después de todas tus promesas de amor. De verdad creía que te quería», dijo Borland en voz baja, «pero ahora me doy cuenta de que era solo un capricho. Pasión. No era amor de verdad. Vete», Odette señaló la puerta. «Vete de mi casa y de mi vida». Borland se levantó, pero no se dirigió a la puerta. «Odette, no quiero que nos separemos como enemigos. Quizás con el tiempo». «¿Con el tiempo qué? ¿Seremos amigos?», se rió con amargura. «No habrá ningún con el tiempo, Borland. Ya has tomado tu decisión». Él suspiró y se dirigió hacia la salida. En el umbral se dio la vuelta. «Perdóname, Odette, y por favor, no hagas nada». «Vete al diablo», gritó ella cerrando la puerta de un portazo sin dejarle terminar la frase. Luego se derrumbó en el suelo y se echó a llorar, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Los días siguientes transcurrieron como en una neblina. Odette se tomó unos días libres en el trabajo alegando que estaba enferma,
Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, pasando de la ira a la desesperación. Lloraba en la almohada, tiraba cosas contra la pared, escribía largos mensajes a Borland, unos suplicantes, otros acusadores, que borraba inmediatamente sin enviarlos. Al cuarto día, finalmente se obligó a salir de casa e ir al trabajo. Sus compañeros le preguntaban cómo se encontraba y Odette respondía con la misma frase de siempre, que tenía un resfriado que por fin estaba remitiendo. Nadie debía saber de su humillación, de que Borland había preferido la soledad a ella. Y toda la culpa era de una sola mujer, Merit Thorne, que con su imperturbable calma había conseguido destruir su relación con Borland. Si hubiera montado un escándalo, como una mujer normal, si hubiera amenazado, llorado, suplicado, si hubiera luchado por su marido, pero no, ella solo hizo una pregunta, y eso fue suficiente para que Borland se replanteara toda su vida. No era justo, no estaba bien, y Odette no estaba dispuesta a aceptarlo. Una semana después de la ruptura, mientras revisaba su teléfono, se topó con una foto de la casa de campo de Merit que había tomado durante su viaje de reconocimiento, y de repente se le ocurrió un plan. Borland había dicho que quería estar solo, reflexionar sobre su vida. Pero, ¿y si cuando llegara a alguna conclusión, Merit Thorne ya no estuviera allí para volver con él? ¿Y si ella comprendía lo que era perder algo que te importaba? Odette buscó la casa de campo en Google Maps, una pequeña cabaña en medio del bosque, aislada, vulnerable. No iba a hacerle daño a Merit, no, pero su casa, su refugio, su pequeña fortaleza, eso era lo que podía quitarle. Demostrarle que no era tan imperturbable y fuerte, que ella también podía perder lo que apreciaba. Odette comenzó a recopilar información. Discretamente preguntaba a los compradores de la zona por las noticias locales y seguía las publicaciones en los grupos locales de las redes sociales. Y pronto su paciencia se vio recompensada. En uno de los grupos, Merit escribió que se iba el fin de semana a visitar a sus padres a Riverside. Era el momento perfecto. El fin de semana empezaba al día siguiente. Tendría tiempo suficiente para llevar a cabo su plan y desaparecer antes de que alguien sospechara nada. Odette pidió el viernes libre alegando que tenía que ir al médico. Después del trabajo, el jueves, se pasó por una tienda de bricolaje y compró un bidón de gasolina. Luego lo llenó en una gasolinera y pagó en efectivo. No quería dejar rastro en forma de transacciones bancarias. Al llegar a casa, empaquetó lo necesario: ropa oscura, guantes y un pañuelo para cubrirse el pelo. Lo metió todo en un bolso y lo dejó junto a la puerta de entrada para no olvidarlo por la mañana. Esa noche, Odette apenas pegó ojo. Sus pensamientos se debatían entre la ira hacia Borland y Merit, el miedo a lo que se disponía a hacer y una extraña, casi eufórica, anticipación. Por fin iba a tener algo parecido al control de la situación. Daría rienda suelta a las emociones que la desgarraban por dentro. El viernes por la mañana se levantó a las 6, se duchó, se recogió el pelo en un moño apretado y se vistió con ropa oscura y discreta. Miró por la ventana y se aseguró de que no había vecinos en el aparcamiento que pudieran verla sacar el bidón de gasolina y meterlo en el maletero de su coche. El día prometía ser caluroso. Ya a primera hora de la mañana, la temperatura había subido a 25 grados y para el mediodía los meteorólogos prometían 35. El tiempo ideal para lo que tenía pensado. Odette salió de la ciudad a las 7:30, cuando el tráfico aún no había empezado a formarse. Quería evitar los atascos y los testigos innecesarios. De camino, se detuvo en una cafetería de carretera, tomó un café y comió un sándwich, tratando de parecer una viajera cualquiera que se iba a pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Llegó a la casa de campo de Merit alrededor de las 9 de la mañana. Pasó con cuidado y se aseguró de que no hubiera ningún coche en la entrada.
Eso significaba que Merritt se había ido a casa de sus padres, tal y como había escrito en las redes sociales. Odette siguió unos kilómetros más, giró por un camino forestal y aparcó el coche donde no se veía desde la carretera principal. Luego sacó del maletero un bidón de gasolina, se puso unos guantes y se ató un pañuelo a la cabeza para ocultar su característico pelo pelirrojo. Volvió a la casa de Merritt a pie, atravesando el bosque, tratando de mantenerse alejada de la carretera. Tardó unos 20 minutos. Al llegar al claro, volvió a mirar a su alrededor con atención. No había señales de vida, ni coches ni personas. Solo el canto de los pájaros rompía el silencio. Odette cruzó el césped delante de la casa, tratando de moverse rápido, pero sin correr. Si alguien la veía desde lejos, era importante no levantar sospechas. Solo una mujer que se dirigía a su casa, tal vez una amiga de la dueña o una pariente. Al llegar al porche, volvió a mirar a su alrededor y escuchó con atención. Nada. Solo el viento en las copas de los árboles y el canto de las cigarras. Lo primero que hizo Odette fue probar la puerta. Estaba cerrada, como esperaba. Luego rodeó la casa, comprobando las ventanas. La mayoría estaban cerradas, pero una, la del cuarto de baño, estaba entreabierta. Demasiado estrecha para entrar, pero lo suficiente para meter un trapo o un papel. Perfecto. Odette volvió al porche y examinó los árboles y arbustos más cercanos a la casa. Parecían secos después de varias semanas sin lluvia, fácilmente inflamables. Abrió el bidón y comenzó a rociar metódicamente con gasolina la base de la casa, prestando especial atención a la terraza de madera y a los arbustos que la rodeaban. La gasolina olía fuerte en el aire caliente y Odette frunció el ceño, tratando de no inhalarla demasiado. Cuando terminó con el perímetro de la casa, recogió varias ramas secas y hojas, las enrolló en forma de antorcha y las empapó en gasolina. Luego se acercó a la ventana del baño y empujó con cuidado la antorcha improvisada a través de la estrecha rendija. Cayó al suelo, dejando un rastro húmedo de gasolina. Ahora quedaba lo más difícil. Odette volvió al porche, sacó un mechero del bolsillo y lo acercó a la viga de madera de la esquina, ya empapada de gasolina. Se quedó inmóvil durante un segundo, consciente de la irreversibilidad de lo que estaba a punto de hacer. El incendio provocado es un delito grave. Si la pillaban, no sería solo una multa o trabajos comunitarios, sería la cárcel. Pero la imagen de Merritt, preguntándole tranquilamente a Borland si era feliz, volvió a aparecer en su mente, y Borland diciendo que su relación había sido un error, que necesitaba estar solo. Al diablo con todo. Ambos merecían sentir el mismo dolor que ella sentía. Odette encendió el mechero. El fuego envolvió instantáneamente la madera empapada de gasolina y comenzó a extenderse por la terraza con una rapidez aterradora. Retrocedió, observando cómo las llamas devoraban con avidez la madera seca. En cuestión de segundos, los arbustos que rodeaban la terraza también se incendiaron y, un minuto después, el fuego comenzó a acercarse a las paredes de la casa. Odette se alejó a una distancia segura y sacó su teléfono. Las llamas ya habían envuelto toda la terraza y comenzaban a subir por la fachada del edificio. El humo se hacía más denso, elevándose en una columna negra en el claro cielo matutino. Hizo varias fotos de la casa en llamas, tratando de capturar el momento en que el fuego era ya lo suficientemente fuerte, pero aún no se había convertido en un incendio a gran escala que pudiera destruir completamente el edificio. Era hora de irse. Odette guardó el teléfono en el bolsillo, cogió el bidón vacío y se dirigió rápidamente a través del bosque hacia su coche, sin mirar atrás para ver el resultado de sus acciones. El olor a humo la perseguía, entrando por sus fosas nasales y quedándose impregnado en su ropa. Pero ni siquiera eso podía estropear la extraña sensación de satisfacción que sentía. Al llegar al coche, Odette tiró el bidón en el maletero, se quitó los guantes y el pañuelo y se sentó al volante.
Le temblaban un poco las manos, pero en general se sentía sorprendentemente tranquila. Era como si hubiera liberado el vapor que se había acumulado en su interior durante los últimos días. Al salir a la carretera principal, encendió la radio, donde estaban dando el pronóstico del tiempo. El meteorólogo hablaba del calor persistente y del alto riesgo de incendios forestales. Odette sonrió. Con suerte, el incendio en la casa de Merritt se detectaría lo suficientemente rápido como para que no se propagara al bosque, pero lo suficientemente tarde como para causar graves daños. De camino a casa, se detuvo en una gasolinera del pueblo vecino, compró una botella de agua y se lavó las manos, tratando de quitarse el olor a gasolina y humo. Luego tiró los guantes y el pañuelo a un contenedor de basura del supermercado y dejó el bidón junto a un contenedor con la inscripción «Residuos peligrosos» en otra gasolinera. Odette llegó a casa alrededor del mediodía. Se duchó, se quitó los restos de olor a humo y se puso ropa limpia. Luego se sentó en el sofá con el teléfono en la mano y abrió las fotos que había tomado. En ellas se veía la casa de Merritt envuelta en llamas. El fuego envolvía el porche y subía por la pared hasta el techo. Esas fotos eran la prueba de lo que había hecho, la prueba de su venganza. Odette eligió la mejor foto y abrió el mensajero. Encontró el contacto de Merritt. Habían intercambiado números cuando Borland perdió su teléfono por un momento y ella necesitaba comunicarse con él urgentemente. Adjuntó la foto y escribió un mensaje breve. ¿Te gusta? Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar. Una parte de ella quería enviar el mensaje inmediatamente, ver la reacción de Merritt, disfrutar de su pánico y su dolor, pero otra parte entendía que eso sería una prueba directa que la relacionaría con el incendio. Pero, ¿no era eso precisamente lo que quería? ¿Que Merritt supiera quién había destruido su refugio? ¿Que comprendiera que sus actos tenían consecuencias? Sí, eso era precisamente lo que quería. Odette respiró hondo y pulsó «enviar». El mensaje se envió y con él sus últimas dudas. El trabajo estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar la reacción de Merritt. Odette se recostó en el sofá, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y miedo. Sabía que había cruzado la línea, pero en ese momento no le importaba. La venganza había sido dulce, al menos por ahora. Merritt estaba sentada en una pequeña cafetería en Riverside, observando a sus padres discutir sobre qué postre elegir. Su padre insistía en una tarta de manzana, su madre en una tarta de chocolate. Esta linda y sin importancia discusión, que duraba ya 40 años de matrimonio, siempre hacía sonreír a Merritt. Hoy, sin embargo, sonreía a duras penas. El fin de semana con sus padres debería haberla distraído de sus pensamientos sobre su matrimonio en ruinas y su inminente divorcio, pero en realidad solo había reforzado su sensación de fracaso. Sus padres habían sido capaces de mantener el amor y el respeto mutuo durante 4 décadas, y ella había fracasado 2 veces en el matrimonio, sin llegar ni a la mitad de ese tiempo. «Merritt, cariño, ¿qué dices? ¿Pastel o tarta?», le preguntó su padre, buscando apoyo. «¿Por qué no tomamos los dos?», sugirió ella. «Lo compartiremos entre todos». «Por eso nuestra hija es tan inteligente», se rió la madre, y la camarera, tras esperar a que terminara la discusión familiar, se marchó con el pedido. El teléfono de Merritt vibró en su bolsillo. Lo sacó, esperando ver otro mensaje de Borland, que seguía escribiéndole a pesar de sus peticiones de que le diera tiempo y espacio. Sin embargo, en la pantalla apareció un número desconocido. Al abrir el mensaje, Merritt vio una foto que le dejó sin aliento. Su casa de campo, la casa de su abuela, estaba en llamas. El fuego envolvía el porche y se elevaba por las paredes hasta el techo. El humo negro se arremolinaba sobre el edificio, contrastando con el cielo azul claro. Debajo de la foto había un breve mensaje. «¿Te gusta? ¿Merritt? ¿Ha pasado algo?». La voz de su padre le llegó como desde lejos.
No podía responder. No podía apartar la mirada de la pantalla del teléfono. Alguien había incendiado su casa, su refugio, el lugar lleno de recuerdos de su abuela y su infancia, y ese alguien le había enviado la foto para disfrutar de su reacción. Merit. Su madre le tocó la mano y solo entonces pudo levantar la vista del teléfono. Mi casa. Su voz era apenas audible. Alguien ha incendiado mi casa. ¿Qué? Su padre le quitó el teléfono y se quedó mirando la foto. Dios mío, tengo que llamar a los bomberos. Merit se estiró para coger el teléfono, pero le temblaban tanto las manos que no podía marcar el número. Yo lo haré. Su padre ya estaba sacando su teléfono, pero Merit lo detuvo. No, yo sé a quién llamar. Abrió los contactos y encontró el número de Trevor. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamar. A pesar de la buena relación que mantenían tras el divorcio, pedirle ayuda a su exmarido en una situación así le parecía extraño. Pero Trevor no era solo su ex, era detective de la policía de San Bernardino. Si alguien podía reaccionar rápidamente ante esta situación, era él. Merit pulsó el botón de llamada y se llevó el teléfono al oído, repitiendo mentalmente: «Por favor, contesta, por favor, contesta». «¿Merit?». La voz de Trevor sonaba sorprendida. «Creía que estabas pasando el fin de semana con tus padres». «Trevor, necesito tu ayuda», intentó decir con claridad, pero su voz temblaba traicioneramente. «Alguien ha incendiado mi casa de campo». «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Estás bien?». Su tono pasó instantáneamente de la sorpresa a la profesionalidad y la compostura. «Estoy bien, con mis padres en Riverside, pero acaban de enviarme una foto de la casa en llamas con el mensaje «¿Te gusta?». Merit respiró hondo, tratando de calmarse. «No sé quién lo ha hecho, pero tengo mis sospechas». «Envíame esa foto inmediatamente y dime quién sospechas que ha sido». Merit reenvió el mensaje y luego dijo: «Odette Creech, la amante de Borland, trabaja como cajera en Food Basics». «¿Tienes su dirección u otra información?». «No, solo su nombre y su lugar de trabajo». «Es suficiente. Llamaré a los bomberos y enviaré una patrulla a tu casa. Luego me ocuparé de esta Odette. Quédate en contacto y no te vayas a ningún sitio». Trevor colgó, y Merit se quedó mirando la pantalla oscura del teléfono, sintiendo un extraño entumecimiento. Sus padres la miraban con preocupación. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó su madre, acercándose y abrazándola por los hombros. «Alguien ha incendiado la casa de la abuela». Merit finalmente se atrevió a decirlo en voz alta y toda la horrorosa situación la abrumó. «Dios mío, todas las fotos, todas las cosas de la abuela. ¿Quién ha podido hacer algo así?». Su padre apretó los puños, su rostro normalmente afable se contrajo por la ira. «Creo que ha sido Odette, la mujer con la que Borland». Merit no pudo terminar la frase, pero sus padres la entendieron. Sabían de los problemas en su matrimonio, aunque no todos los detalles. «Esa zorra», maldijo su madre, algo tan poco habitual en ella que, en otra situación, a Merit le habría sorprendido. «¿Cómo se atreve?». «He llamado a Trevor», explicó Merit, sintiendo una extraña calma tras el impacto inicial. «Es detective, sabe qué hacer». La camarera trajo los postres, pero nadie tocó la comida. Se quedaron sentados en un tenso silencio, esperando la llamada de Trevor. Pasaron 15 minutos, luego 30. El teléfono permanecía en silencio y cada minuto de espera parecía una eternidad. Finalmente, después de casi una hora, el teléfono de Merit sonó. Lo cogió tan rápido que casi se le cae. «¿Trevor? ¿Qué pasa?». «Los bomberos han llegado al lugar. Han conseguido controlar el fuego, pero tu porche está completamente destruido y la fachada de la casa está muy dañada». La voz de Trevor sonaba profesional y distante, pero Merit percibía en ella un tono de ira contenida. «La buena noticia es que la mayor parte de la casa está intacta. La mala es que los daños son importantes». «¿Y Odette?».
Estamos rastreando su teléfono móvil. Por lo que parece, el mensaje fue enviado desde su número, así que ya tenemos una prueba directa. He ido al lugar de los hechos con los forenses y ya tenemos algunas pistas. Olor a gasolina, huellas en el suelo. No se ha esforzado mucho por borrar las huellas. ¿Y ahora qué? Ahora la arrestaremos. Necesito que te quedes con tus padres. No vuelvas a casa hasta que te diga que es seguro. Trevor se calló un segundo. Lo siento, Merritt. La casa de tu abuela... Lo importante es que nadie ha resultado herido. Se sorprendió a sí misma por la calma de su voz. ¿Podrás encontrarla? Ya la hemos encontrado. Está en su casa, en San Bernardino. El equipo de captura está en camino. ¿El equipo de captura? ¿No es demasiado? No, cuando se trata de un incendio provocado. Es un delito grave, Merritt. Además, puede ser peligrosa. Merritt recordó la foto de su casa en llamas y la leyenda «¿Te gusta?». No podía entender cómo alguien podía hacer algo así y luego presumir de ello. «Ten cuidado», dijo. «Siempre», respondió Trevor y colgó. Merritt dejó el teléfono sobre la mesa y miró a sus padres. Los bomberos han controlado el fuego. La casa está dañada, pero no destruida por completo. «Gracias a Dios», suspiró su madre. «¿La policía sabe quién lo ha hecho?», preguntó su padre. «Sí, están casi seguros de que ha sido Odette. Están rastreando su teléfono y van a arrestarla». «Bien», dijo su padre, apretando los labios en una línea fina. «Espero que reciba su merecido». Se quedaron en la cafetería media hora más, casi sin hablar. Merritt no podía dejar de pensar en su casa, en las cosas de su abuela que podrían haber quedado destruidas, en la locura de una mujer capaz de hacer algo así por un hombre. Finalmente, su padre pagó los postres que no habían tocado y salieron a la calle. El día era claro y caluroso, lo que parecía fuera de lugar con todo lo que estaba pasando. «¿Vamos a casa?», preguntó su padre, refiriéndose a la casa de sus padres en Riverside. Merritt asintió. «Sí, quiero esperar noticias de Trevor». Mientras tanto, en San Bernardino se estaba llevando a cabo una operación para detener a Odette Creech. Trevor Cash, utilizando sus contactos en la policía, movilizó todos los recursos disponibles. Localizar el teléfono desde el que se había enviado el mensaje llevó solo unos minutos gracias a una solicitud de emergencia al operador de telefonía móvil. Se localizó la dirección de Odette y un grupo de asalto se dirigió a su casa. Normalmente, no se asignaban tantos recursos para detener a sospechosos de incendio provocado, pero Trevor conocía a las personas adecuadas y sabía ser convincente. Además, los precedentes de pirómanos en serie que empezaban con un edificio y luego pasaban a acciones más destructivas justificaban la adopción de medidas de emergencia. Odette estaba sentada en el sofá de su apartamento, mirando nerviosamente el teléfono cada pocos minutos. Habían pasado 2 horas desde que envió el mensaje a Merritt, pero no había recibido respuesta. No había llamadas de pánico, ni mensajes suplicantes, nada. Eso empezó a preocuparla. Esperaba una reacción inmediata. Terror, desesperación, súplicas. En cambio, solo había silencio, que se volvía cada vez más siniestro con cada minuto que pasaba. Quizás Merritt aún no había visto el mensaje, o no había entendido de quién era, o había decidido ignorarlo, como había ignorado los mensajes de Borland. Odette comenzó a dudar de su plan. Quizás debería llamar de forma anónima a los servicios de emergencia para informar del incendio, o prender fuego a algo menos valioso que una casa entera. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. No, no era un golpe. Era como si alguien intentara derribar la puerta. «¡Policía de San Bernardino! ¡Abran la puerta!». Odette se quedó paralizada, sintiendo cómo se le iba la sangre de la cara. ¿La policía? ¿Ya? ¿Cómo habían podido encontrarla tan rápido? Sin esperar su respuesta, la puerta se estremeció con un segundo golpe y luego se abrió de golpe. 5 o 6 policías con chalecos antibalas y armas en ristre
irrumpieron en el apartamento. ¡Al suelo! ¡Las manos detrás de la cabeza!, gritó uno de ellos. Odette estaba tan aturdida que no podía moverse. Uno de los policías corrió hacia ella y la empujó bruscamente al suelo, retorciéndole los brazos detrás de la espalda. El frío metal de las esposas se cerró sobre sus muñecas antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Odette Critch está arrestada por sospecha de incendio premeditado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. El policía siguió leyendo sus derechos, pero Odette ya no le escuchaba. Solo una pregunta rondaba por su cabeza. ¿Cómo la habían encontrado tan rápido? El apartamento se llenó de criminalistas que fotografiaban y recogían pruebas. Uno de ellos encontró y guardó su teléfono. Otro encontró la ropa oscura que se había puesto por la mañana y había tirado a la cesta de la ropa sucia. Un tercero encontró en la papelera un recibo de una tienda de bricolaje por la compra de un bidón. Levantaron a Odette y la llevaron hacia la salida. En la puerta se topó con un hombre trajeado que observaba atentamente lo que sucedía. Algo en su mirada la hizo estremecerse. No la miraba con indiferencia profesional, como el resto de los policías, sino con fría animadversión personal. «¿Quién es usted?», preguntó Odette, deteniéndose. «Detective Cash», respondió el hombre sin cambiar de expresión. «Trevor Cash». El nombre le sonaba vagamente familiar, pero Odette no podía recordar dónde lo había oído. La sacaron del apartamento y la metieron en un coche de policía. Solo cuando se alejaron de la casa, lo comprendió. Cash, el primer marido de Merritt, un policía. De repente, todo encajó. Merritt no entró en pánico ni se puso histérica. Simplemente llamó a su exmarido, que era policía, y él organizó su arresto. Rápido, eficaz, sin hacer ruido. Odette se recostó en el asiento del coche patrulla, sintiendo cómo la invadía una ola de desesperación. Ni siquiera tuvo tiempo de avisar a Borland o llamar a sus padres. Nadie sabía que la habían arrestado. Nadie vendría a ayudarla. Y ella solo quería que Merritt sintiera el mismo dolor que ella, pero en cambio se había visto atrapada en una trampa tendida por una aparentemente inofensiva empleada de correos. En la comisaría, Odette fue sometida al procedimiento de registro. Le tomaron las huellas dactilares, le hicieron fotos y le confiscaron sus objetos personales. Luego la llevaron a una sala de interrogatorios y la dejaron sola. Una hora más tarde, se abrió la puerta y entró el mismo detective, Trevor Cash. Se sentó frente a ella y dejó una carpeta sobre la mesa. «Señorita Critch, soy el detective Cash. ¿Quiere que su abogado esté presente durante nuestra conversación?» Odette negó con la cabeza. No conocía a ningún abogado y no tenía dinero para contratar a un buen defensor. «Muy bien», dijo Trevor, abriendo la carpeta. «Tenemos una foto del incendio enviada desde su teléfono. Tenemos material de las cámaras de vigilancia que captaron su coche cerca del lugar del delito. Tenemos pruebas de su apartamento, ropa con restos de gasolina y hollín, el recibo de la compra de un bidón, y tenemos testigos que la vieron comprando gasolina en la gasolinera». Hizo una pausa para que asimilara la información. «Señorita Critch, llevo 20 años en este trabajo y, créame, tenemos un caso sólido. Si admite su culpabilidad ahora y accede a cooperar, se tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia». Odette lo miró, sintiendo cómo la realidad se le escapaba. Todo había sucedido demasiado rápido. Por la mañana era una mujer libre que llevaba a cabo su plan de venganza. Y ahora estaba sentada en la comisaría frente al exmarido de la mujer a la que quería vengar. «¿La ha enviado ella?», preguntó Odette, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Merritt?». Trevor entrecerró los ojos. «Señorita Critch, centrémonos en los hechos. ¿Reconoce haber incendiado la casa de Merritt Thorne? Y si lo reconozco, ¿qué me pasará? El incendio es un delito grave.
La pena mínima es de 3 años de prisión y la máxima, de hasta 9 años, dependiendo de las circunstancias. Trevor estaba completamente tranquilo. Pero si confiesa ahora y muestra arrepentimiento, se podría hablar de una pena mínima. Odette sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. 3 años, como mínimo, por incendiar una casa vacía en la que no había nadie. Solo quería que ella sintiera lo mismo que yo, susurró Odette. Ella destruyó mi relación con Borland y yo. Trevor la interrumpió. Por lo que yo sé, la señorita Thorne no destruyó su relación. Simplemente se marchó de casa de su marido cuando se enteró de su infidelidad. Si alguien ha destruido su relación, ese es el propio Borland. Sus palabras fueron como una bofetada. Odette abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. En el fondo, sabía que tenía razón. Meredith no había hecho nada para perjudicarla personalmente. No la había amenazado, ni chantajeado, ni había montado escándalos. Simplemente se había marchado. «Quiero un abogado», dijo finalmente Odette, comprendiendo que cada palabra que pronunciaba solo empeoraba la situación. «Es su derecho», respondió Trevor cerrando la carpeta y levantándose. «Se le asignará un abogado de oficio». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió. «Y otra cosa, señorita Critch. La casa que usted incendió no era solo un edificio. Pertenecía a la abuela de Meredith, la mujer que la crió tras la muerte de sus padres. En ella se guardaban reliquias familiares, fotografías, recuerdos, cosas que no se pueden reemplazar ni restaurar». Odette sintió que la invadía una oleada de vergüenza. No había pensado en eso. No había pensado en el valor de lo que estaba destruyendo. En su cabeza era solo una casa, un edificio, un objeto material cuya pérdida debía causar dolor. Lo siento», susurró, pero Trevor ya se había marchado, cerrando la puerta tras de sí. Al quedarse sola, Odette se dio cuenta por primera vez del alcance de lo que había hecho. No solo había destruido la propiedad de otra persona, sino que había intentado arruinarle la vida por su propio rencor y celos, y ahora estaba pagando por ello. Pasaría la noche en una celda de detención preventiva, esperando a que se dictara una orden de prisión preventiva. Sin derecho a llamar por teléfono, sin posibilidad de contactar con nadie, sola y asustada como nunca en su vida. En ese momento, Trevor Cash se dirigía a la casa de Meredith en Riverside para darle la noticia en persona. Podría haberla llamado, pero sentía que debía contárselo todo en persona, mirándola a los ojos. Pensaba en lo rápido que había reaccionado a su llamada, no como un policía cumpliendo con su deber, sino como un hombre para quien la seguridad de Meredith seguía siendo importante, incluso 5 años después del divorcio. Quizás, en el fondo, nunca la había olvidado del todo. Quizás una parte de él siempre había esperado que algún día pudieran empezar de nuevo y corregir los errores del pasado. Pero ahora no era momento para esos pensamientos. Ahora su tarea era informar a Meredith de que la mujer que había destrozado su hogar había sido detenida y ya no representaba una amenaza, que no tenía nada que temer, que él, como siempre, se había encargado de todo. La prisión del condado de San Bernardino no se parecía a nada que Odette hubiera visto antes. Paredes grises, rejas metálicas, ruido constante y el eco de las voces que rebotaban en las superficies de hormigón. El olor a desinfectante mezclado con el olor a sudor y miedo. Había pasado una semana desde su detención, una semana de interrogatorios, reuniones con el abogado designado por el tribunal, audiencias y trámites. La primera audiencia de su caso se celebró 2 días después de su detención, y el juez denegó la libertad bajo fianza, considerándola peligrosa para la sociedad. El incendio intencionado de una vivienda con fines de venganza indica un alto riesgo de reincidencia, dijo el juez, y Odette se dio cuenta por primera vez de la gravedad de sus actos a los ojos de la ley.
Ahora estaba sentada en una estrecha litera en una celda que compartía con otras 3 mujeres. 2 de ellas habían sido detenidas por tráfico de drogas y una por robo a mano armada. Apenas hablaban con Odette, solo le lanzaban miradas curiosas de vez en cuando. La recién llegada, tan diferente de la típica reclusa, despertaba interés, pero no simpatía. Odette se abrazó las rodillas y se quedó mirando al vacío. Hacía solo 10 días tenía trabajo, un apartamento y una relación con el hombre al que consideraba el amor de su vida. Ahora no tenía nada, salvo el uniforme naranja de la prisión y la perspectiva de pasar allí entre 3 y 9 años. «Critch, tienes visita», anunció el guardia al abrir la puerta de la celda. Odette levantó la cabeza sorprendida. ¿Quién podía venir a verla? Sus padres vivían en Texas y aún no sabían que la habían arrestado. No se atrevía a llamarlos para contarles lo que había pasado. ¿Borland? Difícilmente, después de lo que había pasado. La llevaron a la sala de visitas donde, al otro lado del cristal, estaba sentado su abogado, Miles Greer. Un hombre delgado, de unos 50 años, con entradas y los ojos cansados de alguien que había visto demasiados dramas humanos. «Señorita Critch», la saludó cuando ella se sentó frente a él. «Tengo noticias sobre su caso». «¿Buenas o malas?», preguntó Odette, aunque ya sabía la respuesta por su expresión. «El fiscal ha añadido a los cargos de incendio premeditado los de acoso y amenazas». «¿Qué? ¿Qué acoso? ¿Qué amenazas?». Odette se inclinó hacia adelante, sin dar crédito a sus oídos. «La policía tiene pruebas de que usted siguió a la señorita Thorne antes del incendio. La vieron cerca de su casa de campo una semana antes del incendio». Greer pasó una página de sus notas. «Además, el mensaje que envió con la foto de la casa en llamas se considera una amenaza». «Pero yo solo...». Odette se calló, consciente de lo inútil que era negarlo. Ella había estado siguiendo a Merritt. Había enviado la foto del incendio con un mensaje burlón. En ese momento le había parecido tan correcto, tan justo. Ahora, sentada en un traje de presidiario frente a un abogado cansado, veía toda la patológica inadecuación de sus actos. «Escuche, señorita Critch», suspiró Greer. «El caso contra usted es muy sólido. La fiscalía tiene todas las pruebas necesarias, incluido el teléfono desde el que envió el mensaje, restos de gasolina en su ropa y testimonios. En esta situación, nuestra mejor estrategia es llegar a un acuerdo con la justicia». «¿Qué significa eso?». «Significa que usted se declara culpable, expresa su arrepentimiento y el fiscal acepta una pena mínima. En su caso, podría ser 3 años en lugar de los 8 o 9 que recibiría si el caso llegara a juicio». Odette sintió un nudo en la garganta. 3 años en la cárcel. 1095 días entre rejas. ¿Por qué? Por 15 minutos de locura en los que decidió vengarse de una mujer que ni siquiera le había hecho nada malo. «¿Y si Merritt me perdona?», preguntó Odette, aferrándose a un hilo de esperanza. «¿Si retira la denuncia?». Greer negó con la cabeza. «El incendio es un delito contra la sociedad, no solo contra una persona concreta. Aunque la señorita Thorne la perdone, el caso seguirá adelante. Pero si ella testifica a su favor, eso podría suavizar la sentencia». «¿Puedo escribirle? ¿Pedirle perdón?». «Puede intentarlo», dijo el abogado, sacando un bloc de notas y un bolígrafo de su maletín. «Pero debo advertirle que el juez ha dictado una orden que le prohíbe cualquier tipo de contacto con la señorita Thorne. Su carta deberá pasar por mí y por su abogado, y por supuesto, no hay garantía de que ella acceda a leerla». Odette tomó el bolígrafo y se quedó mirando la hoja en blanco. ¿Qué podía decirle a la mujer cuya casa había incendiado por venganza? ¿Qué palabras podrían expresar su arrepentimiento? «Escribiré», dijo, y Greer asintió. «Muy bien. Mientras tanto, yo negociaré con el fiscal las posibles condiciones del acuerdo».
Cuando el abogado se marchó, devolvieron a Odette a su celda. Se sentó en el catre y comenzó a escribir, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Querida señorita Thorne, entiendo que no hay palabras que puedan». Escribió durante mucho tiempo, tachando párrafos enteros y volviendo a empezar. ¿Cómo expresar arrepentimiento sin que sonara falso? ¿Cómo explicar sus acciones sin justificarlas? ¿Cómo pedir perdón sabiendo que no lo merecía? Al final, escribió una carta sencilla y sincera en la que reconocía su culpa, expresaba su profundo arrepentimiento y pedía perdón sin esperar recibirlo. No mencionó a Borland, ni intentó explicar sus acciones por celos o por el dolor de la pérdida. Simplemente reconoció que había cometido un acto terrible por el que estaba dispuesta a pagar. Cuando terminó la carta, se la entregó al guardia para que se la diera a su abogado en su próxima visita. Luego se acostó en la cama y cerró los ojos, sintiendo un extraño alivio por haber expresado finalmente todo lo que se había acumulado en su corazón. Meredith Thorne estaba sentada en el despacho de su abogado, con el sobre con la carta de Odette en las manos. Había pasado una semana desde que lo habían entregado, pero aún no se atrevía a abrirlo. «No está obligada a leerlo», le recordó el abogado observando su vacilación, «y mucho menos a responder». «Lo sé», dijo Meredith pasando el dedo por el borde del sobre, «pero creo que debo hacerlo, al menos leerlo». Las 2 últimas semanas después del incendio habían transcurrido en una actividad frenética: reuniones con agentes de seguros, evaluación de los daños, búsqueda de un equipo de construcción para restaurar la casa. Afortunadamente, la mayor parte del edificio se salvó, aunque necesitaba una reparación importante. Muchas cosas se perdieron para siempre, pero algunas reliquias familiares que se guardaban en habitaciones alejadas pudieron rescatarse. Borland intentó ponerse en contacto con ella varias veces, pero Meredith no respondió a sus llamadas. Su matrimonio había terminado y ella no veía sentido en seguir hablando. Todos los asuntos legales necesarios podían resolverse a través de los abogados. Pero Trevor había estado a su lado todo ese tiempo. La ayudó con los informes policiales, le dio consejos para reconstruir la casa y simplemente estuvo ahí cuando ella necesitaba hablar con alguien. Su apoyo le recordó a Meredith por qué se habían casado en primer lugar: su fiabilidad, su atención y su capacidad para ser un apoyo en los momentos difíciles. Respiró hondo y abrió el sobre. La carta de Odette estaba escrita con letra cuidada, con algunas manchas de tinta, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Meredith la leyó 2 veces. La primera, con tensión y recelo, esperando encontrar excusas o acusaciones ocultas. La segunda vez, con sorpresa, notando lo sincero que parecía el arrepentimiento de la joven. «¿Qué opinas?», preguntó el abogado cuando ella dejó la carta. «Creo que realmente lo lamenta», respondió Meredith en voz baja, «aunque eso no cambia lo que hizo». «Por supuesto. ¿Y qué decisión has tomado? ¿Quieres reunirte con ella como ella pide?» Meredith se quedó pensativa. Su primer instinto fue negarse. ¿Por qué reunirse con alguien que le había causado tanto dolor? ¿Qué podría aportar ese encuentro? Pero algo en la carta de Odette, tal vez la desesperada conciencia de su propio error, tal vez la evidente falta de esperanza en el perdón, conmovió a Meredith. Se recordó a sí misma a los 25 años, insegura, emocional, capaz de actos impulsivos de los que luego se arrepentía. «Sí», dijo finalmente, «me reuniré con ella, pero solo una vez». El abogado asintió. «Me encargaré de todos los permisos necesarios, pero debo advertirle que esto no influirá en modo alguno en el curso del juicio». «Lo entiendo, no lo hago por el juicio», dijo Meredith, volviendo a meter la carta en el sobre. «Lo hago por mí». 3 días después, Meredith pasó por varios controles de seguridad de la prisión del condado para reunirse con Odette Critch. El procedimiento resultó agotador y humillante.
comprobación de documentos, registro, instrucciones sobre las normas de comportamiento. Cuando la llevaron a la sala de visitas, Merit ya casi se arrepentía de su decisión. Odette entró acompañada por un guardia, sin maquillaje llamativo, con el pelo recogido en una sencilla coleta y vestida con el uniforme de la prisión. Parecía mucho más joven y vulnerable de lo que Merit recordaba. El ambiente carcelario parecía haberle quitado toda su audacia y seguridad en sí misma. Se sentaron una frente a otra, a una pequeña mesa. El guardia se apartó hacia la pared, pero permaneció en la habitación, como un silencioso recordatorio de dónde se encontraban. «Gracias por venir», dijo Odette con voz baja e insegura. No creía que aceptaría. «Yo tampoco», respondió Merit con sinceridad, «pero decidí que al menos debía escucharte». Odette tragó saliva. «No sé por dónde empezar. Te pido perdón por la casa, por las fotos y por las cosas que había en ella. No pensé que pudiera destruir algo tan valioso para ti». «Era la casa de mi abuela», dijo Merit, y su voz se quebró. «Ella me crió desde los 10 años cuando murieron mis padres». Odette palideció aún más. «Yo no lo sabía. Borland nunca me lo contó». «Y no preguntaste». Merit no quería ser cruel, pero creía importante que Odette comprendiera que sus actos tenían consecuencias reales para personas reales. «Decidiste vengarte de una persona de la que no sabías nada, salvo que era la esposa de tu amante». «Estaba desesperada», dijo Odette en voz baja. «Borland me abandonó y yo quería que alguien más sintiera el mismo dolor que yo». «Pero yo no te abandoné, Odette. Ni siquiera sabía que existías hasta el día en que descubrí la infidelidad de Borland». Odette bajó la mirada. «Lo sé. Fue una estupidez y una crueldad por mi parte. No pido perdón. Solo quiero que sepas que soy consciente de lo equivocada que fue mi actuación y que estoy dispuesta a pagar por ello». Merit miró atentamente a la joven que tenía delante. Sus palabras sonaban sinceras, pero ¿era verdadero arrepentimiento o solo miedo al castigo? «Dime, Odette, si no te hubieran atrapado tan rápido, si hubieras tenido tiempo para pensar en lo que hiciste, ¿te habrías confesado?» Odette se quedó callada por un rato, claramente luchando consigo misma. «No lo sé», respondió finalmente, y eso fue quizás lo más honesto que pudo decir. «Me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que no lo sé». Merit asintió, valorando su sinceridad. «¿Te sorprende que te encontraran tan rápido?» «Sí», respondió Odette con una débil sonrisa. «Pensaba que la policía no se ocuparía mucho de un incendio en una casa vacía en las afueras. No sabía que tenías contactos. Mi primer marido, Trevor, es detective de la policía de San Bernardino». «Lo sé», asintió Odette. «Él me arrestó, muy profesionalmente». «Es un buen policía», dijo Merit con sencillez. Se produjo una pausa. Ambas mujeres guardaron silencio reflexionando sobre lo dicho. «El abogado dice que me pueden caer al menos 3 años», dijo finalmente Odette. «9 como máximo, si el caso llega a juicio. Tengo miedo». «Lo entiendo», asintió Merit. «Pero no puedo influir en esa decisión, aunque quisiera». «Lo sé. Solo quería pedirte perdón y preguntarte si hay algo que pueda hacer para compensar de alguna manera lo que he hecho». Merit se quedó pensativa. ¿Qué podía ofrecer esta joven mujer sentada en una cárcel para compensar los recuerdos destruidos y el dolor causado? «Creo que nada», respondió con sinceridad. «Hay cosas que no se pueden devolver ni arreglar. Solo se pueden aceptar las consecuencias de los propios actos y tratar de no repetir los errores del pasado». Odette asintió con la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo entiendo. Y, sin embargo, quiero que sepas que lo siento de verdad. No solo porque estoy aquí», dijo mirando a su alrededor, «sino porque me he dado cuenta del daño que he causado». «Te creo», dijo Merit, sorprendida de que fuera verdad. Realmente creía en la sinceridad del arrepentimiento de Odette.
y espero que puedas aprovechar este tiempo para replantearte tu vida y salir de aquí siendo una persona diferente. El guardia carrasqueó, indicando que la visita había terminado. ¿Puedo preguntarte algo más?, dijo rápidamente Odette al ver que Merit se disponía a marcharse. ¿Sí? Borland. ¿Sabe que estoy aquí? Merit negó con la cabeza. No tengo ni idea. No he hablado con él desde que me fui de casa. ¿No volverás con él? En la voz de Odette no había celos ni rencor, solo curiosidad sincera. No, respondió Merit con firmeza. Nuestro matrimonio ha terminado. Odette asintió y Merit notó una extraña expresión en sus ojos, no alegría por la desgracia ajena, sino más bien una triste comprensión de que todo su sufrimiento, todo ese drama, todas las consecuencias, todo había sido en vano, nadie había conseguido lo que quería. Adiós, Odette, dijo Merit, levantándose. Espero que algún día encuentres tu camino y tu felicidad. Salió de la sala de visitas sintiendo un extraño alivio, como si se hubiera liberado de una pesada carga que no sabía que llevaba. En el aparcamiento de la prisión, Merit vio a Trevor esperándola junto a su coche. Insistió en acompañarla, aunque ella le aseguró que podía arreglársela sola. ¿Cómo ha ido?, preguntó él, abriéndole la puerta del coche. Sorprendente, tranquilo, respondió Merit, subiendo al coche. Está sinceramente arrepentida. La mayoría de los delincuentes se arrepienten después de ser arrestados, comentó Trevor secamente mientras arrancaba el motor. La pregunta es si se arrepentiría si no la hubieran atrapado. Ella misma se hizo esa pregunta, dijo Merit mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, y no sabía la respuesta. Salieron del aparcamiento de la cárcel y se dirigieron hacia Riverside, donde Merit vivía temporalmente con sus padres mientras su casa se reconstruía tras el incendio. La compañía de seguros finalmente ha aprobado el pago, dijo Merit, rompiendo el cómodo silencio. Los constructores prometen terminar los trabajos principales en un mes. Es una buena noticia, sonrió Trevor. Pronto podrás volver a casa. Sí, aunque muchas cosas serán irrecuperables. Lo importante es que la casa se puede reconstruir. Podrás crear nuevos recuerdos, dijo Trevor, mirándola rápidamente. Por cierto, quería preguntarte si te importaría que pasara de vez en cuando para ver cómo van las obras. Es por mi tranquilidad. Merit sonrió. No me importa. De hecho, te lo agradecería. Tú sabes más de construcción que yo. Genial. Trevor parecía satisfecho. Y tal vez, cuando todo esté listo, podríamos hacer una pequeña fiesta de inauguración. Nada grandioso, solo una cena. Con mucho gusto. Merit sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Me encantaría. Continuaron el viaje en un cómodo silencio. Merit miró por la ventana el paisaje que se deslizaba a su lado y pensó en los extraños giros que a veces da la vida. ¿Quién hubiera pensado que la infidelidad de Borland y la locura de Odette la llevarían de vuelta al hombre con el que había compartido 11 años de su vida? No es que tuviera pensado lanzarse inmediatamente a una nueva relación, necesitaba tiempo para curar las heridas de su segundo divorcio, pero la sola posibilidad de empezar de nuevo con un hombre que había demostrado que siempre estaría a su lado en los momentos difíciles le parecía increíblemente atractiva. ¿En qué piensas?, preguntó Trevor al notar su mirada pensativa. En la vida, en cómo a veces los acontecimientos más dolorosos pueden tener consecuencias inesperadamente buenas. Trevor sonrió y en su sonrisa había comprensión. No profundizó en la idea, solo asintió y siguió conduciendo, dejando a Merit espacio para reflexionar. Ella pensaba en la casa que se reconstruiría, en los nuevos recuerdos que se crearían, en la oportunidad de empezar de cero, sobre el hecho de que a veces hay que perder algo valioso para apreciar realmente lo que siempre has tenido. Mientras Odette Creech comenzaba su largo camino hacia la redención en una celda de prisión, Merit Thorne comenzaba un nuevo capítulo en su vida.
No de inmediato, sin prisas, pero con la certeza de que todo saldría bien, que de las cenizas de la vieja casa y la vieja vida podría surgir algo nuevo y, tal vez, incluso mejor que antes. Trevor encendió la radio y el interior del coche se llenó de suaves sonidos de jazz. Merritt cerró los ojos y dejó que la música calmara sus pensamientos. Les esperaba mucho trabajo, muchas decisiones que tomar, muchas conversaciones que mantener. Pero ahora, en ese momento, sentada junto al hombre que nunca la había defraudado, sentía que lo peor ya había pasado, y era una sensación agradable, una sensación de esperanza.